Saludos, aquí Pete the Builder y en este episodio del curso Rust a fondo vamos a hablar un poquito más sobre los closures y específicamente el comportamiento de lo que llamé en el episodio anterior la captura de variables. Quería hacer un video adicional sobre ese tema en específico porque puede haber algo de confusión con el término de captura, ¿verdad? En otros lenguajes, pues cuando uno piensa en que una variable es capturada dentro de un closure, pues como si esa variable se moviera dentro del closure, ¿verdad? Pero sabemos que Rust, como el sistema de pertenencia, ¿verdad? El sistema de ownership es tan específico y hay que ser mucho más explícito a la hora de trabajar con este tipo de temas. Pues no es tan sencillo como decir que el closure captura la variable, sino que dependiendo del tipo de closure y el trait que implementa, pues es el tipo de captura, ¿verdad? Como vamos a ver ahora. Vamos a empezar con un simple closure aquí, que es como el que vimos anteriormente, en donde no hay ningún tipo de captura, ¿verdad? Solamente tenemos aquí dentro del closure, se está utilizando los parámetros A y B, ¿verdad? Que se definen aquí como los parámetros de closure y no estamos haciendo ningún tipo de referencia a una variable fuera del closure, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer aquí es imprimir, ¿verdad?, el resultado de llamar a ese closure. Entonces, vamos entonces a ver un ejemplo. Ese closure, aunque no hace ningún tipo de referencia a una variable externa, sí sigue implementando o satisfaciendo el trait fn, ¿verdad? Entonces, un closure ya como tal, que viene siendo un closure de verdad y que implementa también ese trait fn, es este que vamos a ver aquí. Estamos definiendo una variable n acá en el entorno externo, ¿verdad? Que va a contener este closure, que se llama closure capture. Tiene los mismos parámetros a y b, pero ahora sí estamos haciendo referencia a esa variable n. Ahora, ¿qué pasa? Rust automáticamente va a determinar cómo va a manejar el acceso a esa variable que se está capturando, ¿verdad? Capturando entre comillas, porque en este caso, pues solamente se está haciendo lectura, ¿verdad? Como dicen en inglés, read only de esta variable. Así que en teoría lo único que necesitamos es una referencia a esa variable, ¿verdad? Y por eso pongo aquí en el comentario que esto es equivalente a crear una referencia de este tipo a la variable n, ¿verdad? Un ref de n, ¿ok? Que es inmutable, ¿verdad? Y pues ese es el tipo de referencia que se crea en un closure que implementa el trait fn, ¿ok? Entonces, más abajo aquí, cuando tenemos el caso de un closure en donde se modifica, no tan solo se accesa para leer, sino que también se modifica una variable del entorno, como estamos viendo aquí, esta variable count es mutable, ¿verdad? Y dentro del closure estamos modificando esa variable. Así que Rust va a determinar que el acceso que se necesita es como si tuviéramos una referencia mutable, ¿verdad? Un ref mute aquí, a count, ¿ok? Eso es lo que Rust va a estar generando y lo está incluyendo en esa estructura de este closure que Rust va a crear tras bastidores. Porque al fin y al cabo, cada vez que creamos un closure, es como si Rust creara un tipo de dato específico para ese closure. Y ese tipo de datos, vamos a decir como si fuera un struct, pues tiene unos campos y en este caso, pues esta referencia mutable de account va a ser uno de los campos que va a contener ese tipo de datos. Y por eso es que también tenemos que definir el closure como mutable, porque al haber un cambio a uno de esos campos, ¿verdad? Al requerir que uno de esos campos tenga un acceso mutable, pues el closure también tiene que ser mutable. Y la variable como tal también, ¿verdad? Así que explícitamente estamos viendo que este closure va a implementar ese trait fnmute porque básicamente se ve, ¿verdad?, el acceso que requiere poder mutar, ¿verdad?, cambiar esa variable definida en el entorno, ¿ok? Y como hicimos en el episodio anterior, pues aquí pues hacemos la llamada y luego imprimimos el count para verificar que en efecto sí hubo, ¿verdad?, esa modificación.
Y el último tipo de closure que vimos es el FN once, ¿verdad? Que estuvimos viendo que se puede entonces solamente ejecutar una sola vez, solamente una llamada se puede hacer, porque no tan solo se captura una variable y en esa captura, en vez de crear una referencia, pues se está moviendo, ¿verdad? En este caso sí se está moviendo. En este caso tenemos la variable s, que es un string. Este tipo de datos no es de los tipos de datos copy, ¿verdad? Así que requerimos acceso directo, ¿verdad? Dentro del closure, como lo estamos haciendo aquí en este drop. Pues esta función drop requiere, ¿verdad?, que se mueva ese ownership de esa variable s. No tan solo se mueve dentro del closure, sino que se mueve aquí cuando hacemos la llamada drop, se mueve dentro del drop. Y drop específicamente pues va a hacer que esa variable llegue al final de su vida, ¿verdad? Y por eso este closure no lo podemos llamar más de una vez, ¿ok? Si nosotros aquí eliminamos estos comentarios aquí, pues vamos a ver que obtenemos un error diciéndonos que en efecto ese closure implementa FN once, ¿verdad? Y por eso pues no podemos llamarlo más de una vez, ¿ok? Y también acá tampoco podemos usar ese, porque ese se mueve, ¿verdad?, hacia adentro del closure y luego hacia adentro de drop, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros eliminamos esta llamada aquí a drop, pues básicamente este closure ya no es FN once, es como si fuera un FN, ¿verdad? Porque simplemente está haciendo acceso read only, ¿verdad? Solamente necesita leer ese string, así que es como si fuera una referencia de tipo referencia a un string, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando nosotros pues hacemos el drop aquí, pues como esa función sí necesita mover ese string dentro de esa función y luego no va a ser válido, pues ahí sí ya entonces este closure Rust detecta que es un closure FN once, ¿verdad? De este tipo que implementa este trait y no se puede correr más de una sola vez, ¿ok? Vamos a eliminar eso del drop y vamos a ver entonces que en efecto no hay ningún tipo de error. Ahora si tratamos de usar ese, tampoco tenemos ningún tipo de error porque solamente se está comportando como si fuera un closure FN, ¿verdad? Que solamente toma una referencia inmutable. Las referencias inmutables pues podemos tener más de una, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros también podemos obligar, ¿verdad? Si no estamos utilizando una función como drop, podemos obligar a que se mueva, en vez de que se cree automáticamente una referencia inmutable aquí, a que se mueva esa S hacia dentro del closure y lo podemos hacer utilizando la palabra clave move, ¿ok? Y haciendo esto, pues no es un closure FN once porque ese string se mueve dentro del closure, pero se guarda dentro del closure y podemos llamarlo más de una vez. Como vemos aquí, no hay ningún tipo de error aquí. Ahora, no podemos usar ese ya fuera, una vez que definimos el closure, pues ya no lo podemos volver a usar porque sí se movió, ¿verdad? Al utilizar esa palabra clave move, pues ahí sí se mueve ese hacia dentro del closure. Ahora, cuando hacemos el drop, como hicimos anteriormente, pues ya ahí es ese, luego de correrlo una sola vez, deja de existir y Rust detecta, ¿verdad?, que este closure solamente se puede ejecutar una vez y por ende implementa este trait FN once, ¿ok? Si guardo los cambios aquí, pues ahora vamos a ver el error, ¿verdad? Si lo tratamos de correr más de una vez. Vamos a comentar esto aquí y vamos a hacer el cargo run. Y en efecto, vamos a ver los diferentes resultados, ¿verdad? Todo el output es como debe ser correctamente. Así que quería, ¿verdad?, hacer esa aclaración de que dependiendo de ese tipo de acceso que hacemos dentro de un closure, si va a ser un acceso de solo leer una variable, pues automáticamente Rust sabe que ese closure implementa el trait FN, ¿verdad?, como estamos haciendo acá, y va a crear una referencia de este tipo, una referencia inmutable. Si nosotros modificamos dentro del closure, pues va a crear una referencia mutable. Y finalmente, si
se hace un uso de esa variable, como en este caso de drop, en donde ya la variable deja de existir luego de la primera corrida, pues entonces se implementa f en once. Y vemos también el uso de la palabra clave move para obligar a que una variable se mueva hacia adentro del closure en vez de que se cree una referencia. Así que con esto pues vamos a terminar aquí. Yo quería hacer esta aclaración, ¿verdad? Para que quede claro qué tipo de acceso es el que se genera en Rust automáticamente y cómo él determina cuál es el trait que va a implementar cada tipo de closure. Así que si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para ver los videos próximos. Aquí Dude the Builder. Hasta la próxima.